nuestra vida se marca con claridad cuando estamos en el Señor, cuando Él es el primero en nuestro corazón. Siempre se marca, hay una gran diferencia. Podemos ver personas consagradas, entregadas al Señor. Es diferente, las personas son diferentes. La diferencia es muy grande, se marca. Las personas que adoran a Dios, que lo aman, que aman al Señor por sobre todas las cosas, son personas muy diferentes. Son personas llenas de vida, de gozo, de alegría. Son personas muy agradecidas. Cuando hay una devoción por el Señor, las vidas cambian. Todo cambia, todo cambia. Por eso es tan importante nosotros bendecir al Señor, honrar al Señor todos los días de nuestras vidas, servir al Señor. Es tan importante congregarnos en la iglesia, servirle al Señor todos los días y donde nos encontremos, servir al Señor y honrar al Señor con nuestro matrimonio, con nuestra familia, nuestros hijos. Es muy importante honrar al Señor y nuestras vidas son diferentes. Es diferente, se vive bien. No hay temor, no hay miedos. Nuestra fe está puesta en el Señor, en todo, en protección, provisión y la sanidad. Hoy vamos a hablar de una palabra muy importante que está a través de todas las Escrituras y es sobre la gracia. Cuando leemos la gracia, esta es toda una doctrina. La gracia es algo tan grande y poderoso y vamos a entrar a conocer la gracia para que permanezcamos en la gracia y tengamos abundante cada vez estar en la abundante gracia del Señor. Y vamos a estudiar segunda de Pedro, es la carta escrita por el apóstol Pedro. Todo el capítulo 3 se refiere al día de que el día del Señor vendrá. Pero en segunda de Pedro, capítulo 3, 18, es muy claro en donde el Señor nos dice a través de su apóstol que crezcamos en la gracia, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el día del Señor vendrá. El Señor viene por segunda vez. El Señor regresa por la iglesia y luego en su segunda venida. Son eventos apocalípticos de la escatología bíblica. Vamos a hablar sobre la gracia, crecer en la gracia. Pero necesitamos colocar fundamento en nosotros. Necesitamos verlo en la palabra de Dios y saber que es la palabra de Dios y no del hombre. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
y casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas. Amén. Entonces ahí vemos, saltamos al versículo 18, viene hablando de que el día del Señor vendrá. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La paciencia del Señor es para que muchos sean salvos. Necesitamos entender la gracia de Dios. Y ella está para ti, pero no la entiendes, no la conoces, no la ubicas. Por eso es importante que busquemos el conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Por falta de conocimiento el pueblo de Dios está cautivo. Por eso necesitamos buscar el conocimiento para no ser engañados, para no ser controlados por los inicuos, por no ser manipulados y para que nosotros mismos hagamos las cosas en forma correcta. Hagamos las cosas como le agradan a Dios. Entonces yo pido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo que te dé sabiduría y revelación de quién es Él. Y que te dé revelación y que puedas ver la gracia de Él sobre tu vida y sobre la mía. Y que en estos tiempos la gracia del Señor es abundante, abundante. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Tú debes conocer la gracia, porque la necesitas todos los días. De hecho está escrito en la Biblia. Para el pueblo de Dios, la gracia y el favor es de todos los días. Está escrito en el Nuevo Testamento. O sea que es una palabra para nosotros hoy. Y escrita en una de las cartas del apóstol Pablo. Que la gracia y el favor del Señor, aún David lo decía. Bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Porque Él te corona de favores y de misericordias todos los días. De la gracia, de la gracia. Por gracia yo soy salva. Por gracia estoy parada aquí, hablando sobre la verdad. No cambies la verdad por la mentira. No llames a lo bueno malo. No le digas a lo malo que es bueno. Necesitas pedir discernimiento espiritual. Y el discernimiento y la sabiduría están para todo el que la pida. Crecer en la gracia. Dios nos habla y nos conviene escuchar. Cuando tú escuchas el Evangelio, Dios está hablando. Dios está hablando a través de sus portavoces, de sus ministros. Pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, o por algunos de los dones de la iglesia. Dios nos habla y nos conviene escuchar. En el Nuevo Testamento Él habla ahora a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre está hablando, antes hablaba a través de los profetas, ahora está hablando a través de Jesucristo. Debemos considerar el tiempo en el que vivimos como tiempos de salvación, donde Pedro dijo que la razón por la cual Cristo no ha retornado es para darnos tiempo a la totalidad del pueblo de Dios para que se salve. Muchos dicen, pero siempre escuchamos que el Señor viene y Él no viene. Pero ¿cuándo vendrá? ¿Será que Él vendrá? Él vendrá. Inminentemente el día del Señor viene. En el que va a obrar el Señor. En el que va a hacer justicia. El día del Señor viene. Y parte del día del Señor es que Él se lleva a la iglesia. Él se va a llevar a los predicadores. Él se va a llevar a todas estas personas que lo aman sin verlo, que lo sirven, que adoran a Cristo. Hemos venido estudiando sobre crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos contarle a la gente quién es Cristo, hablar de Él. Y yo
decía algo, al Señor Jesús le gusta que uno hable de Él. La gloria se manifiesta. El Espíritu de Dios se manifiesta con milagros, señales y prodigios. El Espíritu Santo exalta al Señor Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos arraigarnos y cementarnos en Cristo y que Él sea el fundamento de nuestras vidas. Tú no puedes escuchar hombres, los hombres mienten, los hombres engañan. De hecho, la palabra del Señor dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero que bendito el que confía en Jehová. Entonces nosotros debemos poner nuestra confianza es en el Señor. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no nos cansamos, porque en Él hay salvación. Porque muchos están perdidos en falsas religiones, en falsos dioses. En falsos dioses. Y no hay sino un solo Dios. Al peligro estamos expuestos por la ignorancia o porque somos inestables. Y podemos pecar, cometer pecado. Debemos interpretar bien la palabra del Señor. Necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos que el Señor sea sobre todas las cosas. Lo amemos con nuestra alma, con nuestra fuerza. El salmista decía, si yo hubiera contemplado el pecado, la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Necesitas clamar por tu salvación. Necesitas clamarle al Señor. Clamar es un grito profundo, es con el alma. El Señor te oye, porque está escrito que a Él orará toda carne y que Él oye toda oración. Busca al Señor, invóquelo, llámelo. Necesitas escuchar. Estamos hablando de parte del Señor para tu salvación. Crece en la gracia. Y el conocimiento porque ese conocimiento debe ser ese objetivo en nuestra vida, para que no nos salgamos de la verdad. A través de nuestra enseñanza sobre la gracia, que no es difícil entenderla, necesitamos entender con claridad, profundamente, en la forma escritural bíblica, de lo que es la gracia. Se ha dicho que la misericordia es no recibir lo que se merece. Y esta es una definición de la gracia. Y la gracia es recibir lo que no se merece. Vuelvo a definir la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Pero no nos podemos quedar ahí en la frase inmerecido, sino que crezcamos en gracia. Entonces la gracia es recibir lo que no se merece. Teníamos una deuda que no podíamos pagar y Jesús la pagó. La deuda la pagó. Y Él no tenía por qué, pero Él la pagó por nosotros. Él voluntariamente se entregó por nosotros. Estas declaraciones hablan de un favor no merecido. Cristo es la gracia, y la gracia vino con Jesús. La ley vino con Moisés, pero la gracia vino con Cristo. Por gracia somos salvos. Lastimosamente, uno se centra exageradamente en la parte de no merecido, llevándonos de pronto a no merecer, a creernos que no somos capaces de merecer el favor del Señor. Él nos amó primero, de tal manera que entregó a Cristo, y con Él no nos escatimó absolutamente nada. Usted ahora tiene una nueva naturaleza. Estoy hablando con los creyentes, con los nacidos de nuevo. Necesitamos dejar de exagerar en los fracasos pasados y en lugar de ello, exageremos en la gracia abundante y superior de Dios. Porque es la gracia de Dios la que le permite vencer sus luchas actuales y salir al futuro que Él tiene para usted. La manera para aprovechar plenamente la gracia que Dios quiere derramar en tu vida y a través de tu vida para otros se encuentra en Él, en Cristo, en su gracia, en lugar de concentrarnos en nosotros mismos o en ti mismo
y en nuestros fracasos, miremos que nos pueda dar la gracia abundante para que nada nos haga falta. Eso lo encuentras en la primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 1, versículo 9, que Él nos ha sobreabundado en toda gracia para que nada nos haga falta. No estemos mirando, recordando, quedándonos en el pasado y en nuestros fracasos, sino que tú vas a conocer la gracia y vas a entender y saber que la gracia del Señor está en tu vida y que tú puedes florecer nuevamente, porque está escrito que el justo florece como las palmeras, y las palmeras florecen miles de veces. En la vida de una palmera florecen miles de veces. Así florece un creyente plantado en la casa de Jehová. Si usted se ve permanentemente a sí mismo sin mérito, usted va a exagerar sus errores y defectos. ¿Ven? Por esto necesitamos entender la gracia y disfrutar la gracia que el Señor nos ha dado. Así que sin mérito, usted va a exagerar sus errores y defectos. Si usted se centra en Jesús, que es la gracia, el favor, usted andará en la luz y la luz estará a su favor, actuando libremente en los beneficios de su gracia y honrándolo por dar su vida por usted. La gracia de Dios es provista amorosamente desde el inicio. Por gracia somos salvos. Pero esa misma gracia continúa en nosotros y también provee para nosotros amorosamente. Esa gracia provee para nosotros el poder permanecer y vencer el pecado, la carne, y vencer al mundo, las obras de la carne. Usted la encuentra en Gálatas capítulo 5, que son la ira, los celos, la contienda, las borracheras, el adulterio, la fornicación, todas esas inmundicias, las obras de la carne, los pleitos, las enemistades, la hechicería, la herejía, todas esas obras de la carne se deben morir. La gracia de Dios es provista amorosamente para nuestro inicio en el reino de Dios, y debemos aprender de su gracia, porque también provee para nosotros una protección divina, para que continuemos salvos, para que continuemos en su reino. Al crecer en la gracia, te produce cada vez más fortaleza, sabiduría y gozo. Crecer en la gracia es algo tan precioso del Señor que los nacidos de nuevo tenemos, y que debemos cuidar, porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para vencer el pecado, para vencer las obras de la carne y para vencer el mundo y para vencer a Satanás. Por gracia somos salvos. Yo quiero hablarles, ir ilustrando la gracia para que tú lo vayas entendiendo, para que la vayamos comprendiendo todos. Un día yo estaba muy afligida por la vida de un hombre, por la vida de una persona. Conocimos su situación, su caso, y sin mayores detalles, nosotros pensamos en nuestro corazón. Yo pensé en mi corazón, él está perdido. Pero Dios habló. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ya Dios habla con nosotros. Y está escrito que si tus pecados fueren rojos como la grana, la sangre de Jesús te deja a ti blanco como la lana, como la nieve. O sea, la gracia nos salva, la gracia nos da gozo y nos da paz. Necesitas conocer la gracia del Señor y permitir que fluya para ti, que tú te beneficies de la gracia, que permite que la gracia trabaje a tu favor. La gracia es tan preciosa a través del estudio, porque vamos a tener varios estudios sobre la gracia. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida cristiana en victoria, y que todos los días seamos victoriosos, y que ante cualquier cosa que venga contra nosotros nos sintamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que se entregó por nuestras vidas.
trae alegría y gozo a la vida. Está basada en la gracia del Señor, está basada en la gracia del Señor Jesucristo. Al leer la Biblia, probarás verdaderamente la bondad del Señor. En el Salmo 34, versículo 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La gracia tiene un alcance enorme. Las inseguridades, los temores con los que luchamos se erradican a medida se van saliendo, se van erradicando, se van saliendo de nuestras vidas a medida que entendamos y abracemos la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios nos faculta con su confianza divina y compasión, y usted y yo cambiaremos radicalmente. La gracia la vemos actuando continuamente en todas las escrituras. La gracia tiene un alcance enorme. La gracia es profunda, es extensa y es poderosa. La magnitud de sus acciones cuando provoca es casi incomprensible. La naturaleza asombrosa de la gracia de Dios y lo que realmente hace en cada uno de nosotros, lo que hace y también lo que hace a través de nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero hablarles de Pedro, de esta carta del apóstol Pedro, porque nosotros la obra del Señor se está realizando en nosotros. Nosotros somos salvos, pero comienza la obra santificadora. O sea, el Señor hace todas las cosas nuevas en nosotros y para nosotros. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ahora nuevas. Y esa obra que se realiza en nosotros, el Señor nos está transformando a la imagen de Jesucristo. El Señor nos está limpiando de todas estas obras de la carne que acabo de enumerar y mencionar. Y tú las puedes mirar en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Tú puedes mirarlas para que crucifique todas esas obras de la carne. Porque la instrucción es que crucifiquemos la carne. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios. No proveemos a los deseos de la carne. Yo les recuerdo que la carne, este cuerpo, va a volver al polvo. Y que se nos dará un cuerpo espiritual glorioso. Nosotros mismos, pero perfectos, sin imperfecciones y sin enfermedades. Más hermosos todavía. Vamos a recibir el cuerpo glorioso. Entonces, por eso dice que el Señor, permitamos esa obra en nosotros. La gracia está disponible para nosotros. Pero permitamos, limpiémonos de todo lastre, abandonemos todo pecado, abandonemos la ira, el estar enojados, abandonemos todas esas obras de la carne, porque al practicarlas, dice que el que practica las obras de la carne no heredará el reino de los cielos. Por eso ya no estamos en contiendas, divisiones, ni en adulterio, ni en fornicaciones. Nos santificamos a través del poder del Espíritu Santo y obedeciendo la verdad del Evangelio. Porque tenemos un Dios de toda gracia y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero vamos a padecer porque hay veces no queremos cambiar. Hay veces no queremos dejar las obras de la carne. Hay una lucha, las obras de la carne en contra de las del Espíritu. Nosotros sabemos que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la fidelidad y el dominio propio. Todas estas obras del Espíritu, las frutas del Espíritu. Si nosotros estamos en los frutos del Espíritu, esas obras de la carne se mueren. Porque estamos siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos para ser establecidos en el reino del Señor Jesucristo. Les recuerdo que la gracia vino por Jesucristo. Esta gracia vino por medio de Él. Lo encontramos en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, que es eterna. Es el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, que está sentado en su trono. Está sentado a la derecha del Padre y es un trono lleno de gracia. Dice que entremos confiadamente. Él abrió este camino para ti y para mí. Él rompió el velo. Él rasgó el velo, se rasgó el velo por la obra redentora de Cristo y podemos entrar al trono de la gracia, en donde tú y yo vamos a encontrar misericordia, socorro, auxilio en todas nuestras necesidades. Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros. Él no se aferró a ser Dios, sino que se humilló a lo sumo y fue como uno de nosotros. Por eso Jesús fue tentado en todo, pero Él no cayó. Somos tentados, pero no caemos. No le damos luz al pecado, porque tenemos la gracia del Señor para resistir. Tenemos la gracia, el poder del Señor. Siempre, como dice, que toda prueba que viene sobre nosotros, el Señor siempre nos da la salida. Él no nos va a dar pruebas que no podamos llevar, porque Él está transformándonos a la imagen de Jesucristo, porque fuimos elegidos, porque fuimos escogidos para propósito, para llevarle fruto a Dios. Se nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 43, que mantengamos en la gracia. Hechos capítulo 13, versículo 43 dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Esto es lo que hacemos caminando con el Señor. Cuando empezamos en nuestra vida de Cristo, permanezca en Cristo, permanezca en las Escrituras, en su palabra. Busque al Señor, obedece todos los mandamientos, obedece la instrucción que el Señor le da, congréguese, tenga tiempos de oración, ayune, ore, ande en amor con su prójimo, saque toda esa ley de su casa y que en su casa haya gracia y favor. Nos persuade que nos perseveremos en la gracia hasta que el Señor venga por nosotros. Así tengas 30 años en Cristo, así tengas 1 año, 5 años, 10 años en Cristo, 20, siga perseverando en la gracia. Siga perseverando en la gracia, porque nos tienen reservado el reino de los cielos. Porque hay cosas hermosas y preciosas que tú y yo no hemos visto, que nos están esperando, porque vamos a ver las cosas celestiales. Por eso el Señor nos dice que perseveremos en la gracia de Dios. En aquel día veremos a Dios cara a cara. También se nos dice en la Biblia que abundemos en la gracia. Segunda de Corintios 8, capítulo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, están abundando en la bondad, abunden también en esta gracia. Y específicamente en 2 Corintios 8, 7, en esa gracia de dar. El Señor nos ha dado mucho, nos ha abundado en gracia para que nada nos haga falta. Se nos dice que nos esforcemos también en la gracia. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También se nos dice que crezcamos en la gracia. Segunda de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. El día del Señor vendrá y ahora estamos más cerca que nunca. Esfuérzase en la gracia, abunden en la gracia. Sí necesitamos esforzarnos, permanecer fieles a Cristo y lealtad. Hay una cualidad hermosa en el carácter que se llama la lealtad. Hay algo precioso de Dios que nos enseña y es sobre la lealtad. Nunca traiciones. Judas no fue leal. Y nosotros vemos todos esos ejemplos de deslealtad en las Escrituras
Tú puedes verlo con el general del ejército de David, que él era muy fiel, él siempre estaba constante allí, siempre él era el primero que llegaba y el último que se iba. Pero tan pronto había una rebelión contra el rey David, él era el primero que se aliaba en contra del rey David, contra esa rebelión. Él fue desleal. Y el final de ese general no fue muy agradable. La deslealtad es algo que termina mal. Por favor, aprende lealtad, no traicionar, a ser transparente, a ser de buen corazón con los demás. Porque estamos creciendo en la gracia. Crezcamos en la gracia. La palabra de Dios habla sobre la abundante gracia. En Hechos capítulo 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundaban en gracia, y la abundante gracia era sobre todos ellos. Hay veces llegamos a lugares y somos bienvenidos, caemos bien a otras personas. Esa es la gracia. Y debes crecer en la gracia. Siempre ser una persona llena con los frutos del Espíritu Santo. Siempre ser una persona sincera. Ser una persona a la imagen de Jesús. Esa es nuestra estatura. Ese es a donde debemos crecer. Él es nuestro modelo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo y debemos ser como el del Señor Jesucristo. De hecho, imitamos a Dios, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Romanos 5, versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia nos salva y nos faculta para vivir una vida que le agrada al Señor. La gracia debe guiarnos, debe fortalecernos en los buenos y malos momentos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en las calles. Por eso se habla del conocimiento de la gracia. Y la gracia vino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no mereces. La gracia es recibir lo que no mereces. Dios es nuestro Padre, Él nos cuida, nos provee, somos salvos, somos sus hijos, tenemos su favor. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él inclusive puso ángeles al servicio nuestro. El Señor entrega naciones por ti y por mí, familias, personas, entrega por ti y por mí. El Señor envía misioneros, predicadores, profetas. Por favor, honre los dones del Señor que están en los hombres y las mujeres, sean ancianos o sean jóvenes. La gracia del Señor es poderosa y la necesitamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos cada vez más peligrosos. Necesitamos conocer la gracia para continuar en esa obra de perfección que está realizando el Espíritu Santo en nosotros y que realiza la poderosa palabra del Señor. Con esta palabra tú y yo seremos juzgados. Hay una obra preciosa realizándose en nosotros. Vamos a crecer en gracia, en la gracia del Señor, en la gracia escritural, bíblica, no en ninguna otra cosa. Que reciben el nombre de gracia, pero no es gracia. Es peligroso, porque la gracia no es licencia para pecar. Y el apóstol Pablo nos lo dice claramente. La gracia no es para pecar. La gracia es una fuerza de Dios, es su amor y su misericordia. Es porque el Señor quiso salvarnos. Porque el Señor nos ama mucho, mucho nos ama. Por eso envió a Cristo a buscar a los que se habían perdido, para que llevara el pecado de todos nosotros. Pero debemos honrar y adorar a Cristo nuestro Señor. Él es la gracia. Así es de que estamos en el amor del Padre, en la gracia que es Cristo y en la comunión con el Espíritu Santo. Si no conoces a Jesús, recíbalo en su corazón. Necesitas gracia en este mundo. Necesitas el favor del Señor. Necesitamos que todas las bendiciones del Señor nos apropiemos de ella y las atesoremos
Cuidemos y atesoremos las bendiciones del Señor, porque hay un ladrón que se las quiere robar. Así es de que seguiremos estudiando sobre la gracia, porque hay muchísimo más. Si tú atiendes con cuidado todos estos fundamentos y los recibes, el Señor te va a dar la revelación y vas a ver la abundante gracia de Dios y más vas a adorar a Dios, más lo vas a amar cuando tú conozcas la gracia. Yo creo en Jesucristo, el Señor y Salvador. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que este es el Salvador de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Al Señor Jesucristo servimos. El Padre envió a Jesucristo y Jesucristo ahora nos ha enviado a nosotros. Nos ha enviado a hombres y a mujeres, sean jóvenes o ancianos. El Señor ha enviado para que le sirvamos al Señor y sigamos creciendo en su gracia. La salvación es por gracia, no por obras. El Señor le plació salvarnos por su amor tan grande por nosotros. El pecado ya se pagó. El pecado lo llevó Cristo y lo pagó Cristo. Y por su sangre nosotros somos libres y estamos en un nuevo pacto con las promesas.